El llamado a esperar. Vamos a empezar leyendo Deuteronomios 4, 6 y 7. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios que está cercano a su pueblo, tan cercano, y está al pendiente de todo lo que su pueblo le pide, de todo lo que su pueblo necesita. Ese es el tipo de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento. Y en Marcos 11:24, en el Nuevo Testamento, se nos presenta ese mismo Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Juan 14, 13 y 14 dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, entonces yo lo haré. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios prácticamente nos está ofreciendo, está colocando al alcance del ser humano todos los recursos de la omnipotencia que Él tiene. Sabemos que Dios tiene un poder ilimitado, tiene un poder infinito, puede hacer cualquier cosa. Y ese poder y esos recursos Dios los coloca al alcance del ser humano para suplir sus necesidades, para ayudarse a afrontar los problemas de la vida, para ayudarle a afrontar sus luchas, para ayudarle a superar sus pruebas. En todos esos aspectos Dios se presenta a sí mismo como alguien que está cercano a sus hijos, cercano a su pueblo y dispuesto a socorrer y dispuesto a apoyar y a suplir en todo lo que haga falta. Obviamente que para que nosotros podamos pedir y podamos recibir, existen algunas condicionantes que vamos a ver brevemente, porque no es el motivo principal de este mensaje, pero lo vamos a repasar de manera rápida. Primera condición, Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces sí, Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades, a ayudarnos en todo, pero tenemos que también, obviamente que Dios no nos va a conceder cualquier capricho, cualquier berrinche o cualquier antojo. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios nos va a escuchar y nos va a atender. Otro aspecto muy importante lo menciona Salmo 66 del 17 al 20. También me parece un aspecto a considerar cuando tomemos en cuenta qué tipo de peticiones son las que Dios responde. Salmo 66 del 17 al 20 dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Notemos cómo el salmista David está agradecido con Dios, porque Dios atendió y Dios escuchó su oración, pero al mismo tiempo él está consciente de que si en su corazón él hubiese estado mirando la iniquidad, es decir, si él hubiese estado albergando algún pecado, estuviese haciendo cosas que de antemano sabía que a Dios no le agradan, pues obviamente él estaba consciente que muy probablemente Dios no le hubiera escuchado. Pero gracias a Dios que a pesar quizás de sus defectos, a pesar de sus imperfecciones, Dios decidió escuchar su oración. Es como cuando haces una
cuando aplicas para algo que te interesa mucho y luego de repente tu solicitud es aprobada y te alegras. Bueno, ese tipo de alegría es el que estaba experimentando el salmista, porque Dios había decidido recibir su oración y atenderla. Entonces sí existen condicionantes que Dios ha puesto en su palabra para poder escucharnos. Repasamos brevemente. Número 1, si pedimos mal para gastar en nuestros deleites, no nos va a oír Dios. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Tenemos que procurar en nuestro diario vivir estar en armonía con su voluntad, con su palabra. O más bien nosotros debemos de procurar agradar a Dios en lo más que podamos, es decir, poner lo mejor de nosotros. Sabemos que como seres humanos no siempre lo logramos, no alcanzamos siempre la perfección, pero Dios ve cuando realmente estamos interesados y tenemos esa intención de hacerlo y nos esforzamos en hacerlo. Entonces aunque no lo logremos, pero ponemos lo mejor de nuestra parte, obviamente que Dios va a tomar en consideración nuestro esfuerzo también. Y tenemos que tener en cuenta que en realidad es Dios mismo quien nos invita a nosotros para que vayamos a Él y le pidamos. En Juan 16, 23 y 24, Jesús dice: en aquel día ya no me preguntaréis nada. Dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesús, pero pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante que Dios mismo es quien se está ofreciendo. Sí. A Dios le gusta que nosotros vayamos y le pidamos. El problema que nosotros tenemos es que solamente buscamos a Dios cuando tenemos dificultades grandes. Y yo creo que también en eso radica mucho el hecho de que muchas veces no estamos acostumbrados a recibir y a esperar la respuesta de Dios. Si no hemos aprendido a confiar en Dios en las circunstancias pequeñas, en las circunstancias aparentemente insignificantes, entonces pues obviamente que va a ser más difícil que podamos confiar en Dios en circunstancias que requieran un mayor reto, un mayor desafío, que requieran mayor confianza, mayor fe. A Dios podemos llevarle nuestros pequeños problemas, no necesitamos esperar a que venga un problema grande. Empecemos a platicarle lo que nos preocupa, si nos preocupa algo de nuestros hijos, si nos preocupa algo de las finanzas, cualquier cosa que nos turbe, que nos aflija, se la podemos llevar a Dios en oración. Es decir, empecemos con situaciones pequeñas para que nuestra confianza en Dios se vaya cultivando, nuestra relación con Dios se vaya fortaleciendo. El día que Dios no lo quiera, se nos presenta una situación grave, una emergencia grave, una situación que requiera de una gran intervención del Señor, obviamente que nuestra confianza que ya hemos cultivado en Dios a lo largo del tiempo, en las circunstancias más pequeñas, pues nos va a ir ayudando a que vayamos fortaleciendo esa fe, esa confianza y esa relación con Dios, obviamente. ¿Verdad que ya no se nos va a hacer difícil presentarle a Dios un problema grave? O pedirle algo más grande. Yo he escuchado personas, por ejemplo, amas de casa que le preguntan a Dios: Señor, ¿qué hago de comer el día de hoy? Y no tienen nada en la mente, ninguna idea de qué cocinar, y se lo platican al Señor Jesús, y mientras están haciendo sus quehaceres, mientras están pensando qué hacer, de repente se les ocurre, se les viene a la mente hacer esto, hacer otro con lo que tienen allí en casa, y de repente prepararon un rico y delicioso platillo. Así en cualquier situación pequeña, en las cosas cotidianas de la vida, es como nosotros debemos de empezar a cultivar la confianza en Dios. Tenemos que tener en cuenta que su oído siempre está abierto a la oración que brota del corazón, a la oración sincera. Aquella persona que con una fe sencilla mantiene comunión con Dios va a lograr que rayos de luz emanen de Dios para fortalecer su vida y sostenerlo en el conflicto, en sus luchas diarias, en sus perplejidades. Si mantenemos una relación constante con Dios, una comunión constante con Él, y permitimos que nuestros corazones expresen agradecimiento y alabanza a Dios, porque obviamente Dios se lo merece, porque siempre cuida de nosotros, porque siempre nos protege. Entonces, motivos o razones para alabarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre siempre vamos a tener. Entonces nosotros vamos a ir teniendo una
frescura perdurable en nuestra experiencia religiosa, es decir, vamos a tener una fragancia espiritual que va a emanar de nosotros. Gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros, la presencia de Dios va a estar en nosotros. Entonces nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Y Él nos va a decir personalmente sus misterios. Y a menudo nos va a venir un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. Obviamente estamos refrigerados, estamos refrescados en la presencia de Dios. Aunque el enemigo a veces quiere hacernos daño, pues nosotros estamos escondidos en Cristo. Sus ángeles nos guardan, nos protegen. Él extiende alrededor de nosotros un escudo protector y no permite que nadie nos toque. Y cuando permita algo que llegue a nuestra vida, va a ser porque lo tiene bien calculado y porque tiene un propósito bien definido, que eso tiene que cumplir, por eso lo permite. Jesús contó una parábola, una historia de una viuda que vivía en una ciudad, y en esa ciudad gobernaba un juez injusto que no temía a Dios y no respetaba a hombre alguno. Entonces esta viuda venía a ese juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso hacerle justicia a esa viuda por algún tiempo. Pero después de esto, dijo este juez injusto dentro de sí: aunque no temo a Dios y ni tengo respeto de hombre, sin embargo, para que esta viuda no esté molestando todo el tiempo, mejor le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces dice el Señor Jesús: oigan lo que dijo el juez injusto. Dice: si un juez injusto que ni siquiera tiene temor a Dios, pero solamente para que no le esté molestando, le hizo justicia a esta viuda, dice, ¿cuánto más Dios no les va a hacer justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Y Jesús hace la pregunta: ¿acaso se tardará en responderles? Y Jesús mismo responde: os digo que pronto les hará justicia. Entonces ahí está la invitación de Dios. Jesús mismo nos animó para que cuando tengamos una necesidad, una preocupación, una situación grande y necesitemos de una intervención de Dios, no desmayemos, no desesperemos, sino que mantengamos nuestra petición delante de Dios con firmeza y que no vacilemos en hacerlo. En Mateo 15, 24 al 28, una mujer se acerca a Jesús y le pide ayuda para que sane a su hija que estaba atormentado por un demonio. Entonces Jesús le dice prácticamente a esa mujer que no. Le dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pues aquí nos damos cuenta que Jesús prácticamente le está diciendo: no está bien no está bien que yo te ayude. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Imagínate que cuando Jesús le dijo no la primera vez, esta mujer se hubiera rendido y se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido a su casa. No, está bien, ni modo, pues no quiso. Pero esta mujer nos da un ejemplo de que a Dios hay que importunarle, hay que insistirle, hay que aferrarnos a Él. Señor, por favor, ten misericordia, socórreme, ayúdame, ten piedad, no me abandones. Como decía el salmista David, decía: no eches de ti mi oración, ni retires de mí tu misericordia. Entonces es buscarle con insistencia, vaya. Siempre que alguien venía y le pedía a Jesús un favor, Jesús le hacía esta pregunta: ¿crees? Al que crees todo le es posible. Entonces siempre la fe es fundamental, el confiar en Él, el creer que no solamente que puede, sino que tiene la voluntad y el deseo de hacerlo. Un leproso se acerca a Jesús y le dice: Maestro, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús les tiene su mano y le dice: quiero, sé limpio. Y lo curó inmediatamente. Una mujer extendió su mano y tocó el borde de su manto, porque ella creía que si tan solo podía tocar el borde de su manto iba a ser sanada.
Y hasta Jesús se maravilló y dijo: poder ha salido de mí, ¿quién me ha tocado? Obviamente que todo el mundo lo había tocado, todo el mundo lo apretaba, había mucha gente, pero Jesús percibió y sintió un toque especial, un toque que fue capaz de traer bendición para su vida. Entonces, tenemos que extender la mano con fe. Tenemos que extender la mano hacia Dios, aferrándonos de su promesa, de su palabra. Y Dios no va a defraudar a aquella persona que coloque de esa manera su confianza en Él. Sí es probable que nos haga esperar. Sí es probable que pruebe nuestra fe. Pero si perseveramos, obtendremos la bendición que tanto deseamos. No hay que desmayar. En la Biblia se relata la historia, por ejemplo, del profeta Elías. El profeta Elías, Dios lo había enviado a profetizar a Israel y le había dicho que no iba a llover en todo el pueblo de Israel hasta que él lo dijera. Entonces durante 3 años y medio no llovió en Israel. Obviamente que todo el mundo lo buscaba porque querían que Elías ya liberara la lluvia. Antes de liberar la lluvia, pues obviamente Dios tuvo que hacer un trabajo de restauración, hizo un llamado al pueblo. Después de que hizo el llamado al pueblo y el pueblo decidió volverse a Dios, entonces ya le tocaba a Elías ahora sí hacer que lloviera, porque él había dado su palabra: no va a llover hasta que yo lo diga. Y llegó el momento cuando Elías tenía que hacer que lloviera. Y en Primera de Reyes 18, 41 al 44 se nos cuenta la historia. Dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y oró a Dios para que lloviera. Y después le dijo a su criado: sube y mira a ver si ya viene la lluvia. Su criado subió, pero obviamente no se miraba nada. Entonces Elías volvió a orar otra vez y le volvió a decir a su siervo que subiera a ver si ya venía la lluvia. Y dijo: no, nada. Volvió a orar otra vez y le volvió a decir a su siervo que se asomara para ver si ya venía lluvia, y nada. Volvió a orar otra vez. Dice la Biblia que 7 veces insistió Elías, se aferró Elías: tengo que orar hasta que llueva. ¿Acaso Dios no pudo haber mandado la lluvia con la primera oración de Elías? Si cuando hizo descender fuego del cielo solamente dijo: ¿dónde está el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y ¡fum!, descendió el fuego del cielo. Pero algunas veces Dios decide probar la fe de sus hijos, probar su confianza en Él. Entonces ya la 7ª vez, el siervo de Elías le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una pequeñita nube, y con eso fue suficiente para que Elías dijera: ahí está. Es decir, la nubecita era pequeña, pero la fe de Elías era grande, su confianza en Dios era grande. Y Elías dijo: con esa nubecita me basta, no necesito más. Ve y dile al rey Acab que la lluvia ya viene, que se apresure porque no lo vaya a agarrar el agua en el camino. Interesante, llovió. Pero le costó a Elías, tuvo que aferrarse. Ese sí fue un momento decisivo en la vida de Elías, pero se mantuvo con una fe inquebrantable, ¿no? Otro momento cuando Dios probó a un profeta se encuentra en Segunda de Reyes 4, 29 al 34. En esa ocasión, una amiga de Eliseo perdió a su hijo, murió su hijo, y la señora vino y le pidió ayuda a Eliseo para que su hijo reviviera. Entonces Eliseo le dijo a su siervo: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encuentra en el camino, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Entonces fue el siervo, llevó el báculo, no saludó a nadie, no habló con nadie, llegó y le colocó el báculo sobre el rostro, pero el niño no revivió. Entonces Giesi, el siervo de Eliseo, regresa y le dice pues que el niño no había resucitado, el niño no despierta. Entonces en el Segundo de Reyes 4, 32 y 34, entonces Eliseo viene a la casa y el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entonces entró Eliseo, cerró la puerta y oró a Dios. Después de que oró a Dios,
se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño, para que el niño entrara en calor. Y en 2 de Reyes 4:35 dice que volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte. Es decir, Eliseo no se preguntaba por qué el niño no revivía. O sea, ya había orado a Dios, ya había hecho todo lo posible, y seguía y se preguntaba, se cuestionaba, pero obviamente que la fe de Eliseo estaba siendo probada. Y dice que después subió y se tendió nuevamente sobre el niño, y entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Interesante, ¿no? Que Dios decidió probar inclusive a hombres de grande fe, inclusive a hombres que ya habían hecho grandes milagros en el nombre de Dios, que ya habían visto las maravillas de Dios muchas veces, pero a todos les llegó su momento de prueba. Entonces a nosotros también nos va a llegar el momento de prueba, el momento cuando Dios nos va a decir, como aquella mujer, quizás no te lo voy a dar. Pero si nosotros sabemos que lo que deseamos es valioso, que merece un esfuerzo enérgico y fervoroso, entonces tenemos la promesa. Tenemos que velar, tenemos que orar, seamos firmes, y la oración será contestada, porque Dios es quien ha hecho la promesa. Entonces tenemos que estar conscientes también que cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando al fin lo obtengamos. Y también se nos dice claramente que si vacilamos, no debemos de pensar que vamos a recibir algo del Señor. Se nos recomienda que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa de Dios. Si pedimos, Él nos va a dar liberalmente. Entonces, si sabemos que no es algo para gastar en nuestros deleites, si sabemos que es algo que realmente necesitamos, que es algo bueno y que es algo que va a ser una bendición para nuestra vida, o va a ser algo bueno para la bendición de alguien más, entonces no debemos de desistir en nuestros esfuerzos de presentar nuestra petición delante de Dios. Sin duda alguna, el Señor, aunque tarde su promesa, va a responder. De eso podemos estar completamente seguros. Un hombre en alguna ocasión se atrevió a decirle al Señor cuando Jesús le preguntó: ¿crees? Y este hombre le dijo: sí, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, también nosotros, cuando sintamos que nos falta fe, que nos falta confianza en Dios, podemos decirle: Señor, me falta confianza, me falta fe, pero ayúdame, quiero creer, quiero confiar, y quiero que me ayudes a aferrarme en tu promesa. Quiero que me ayudes y me enseñes a confiar en tu palabra. Quiero aprender a recibir las bendiciones que tú me quieres dar. Quiero tener una fe que sea capaz de atraer sobre mí todas aquellas cosas buenas con las cuales tú quieres bendecirme. Porque Dios tiene muchas bendiciones para darnos, pero nosotros muchas veces no estamos preparados para recibirlas. Entonces pidámosle al Señor: ayúdame, Dios, quiero recibir las bendiciones que tú quieres darme. Dame esa fe suficiente que me alcance para aferrarme de tus promesas y no dudar de ti ni dejar de confiar en tu palabra. Y el Señor es bueno y misericordioso, va a buscar la manera, va a encontrar la manera de que nuestra fe crezca lo suficiente para que podamos obtener y recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque Dios desea bendecirnos, y a través de esas bendiciones que derrame sobre nuestra vida, desea también bendecir a aquellas personas que nos rodean. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, y nos vemos en nuestro próximo video.